Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a dar inicio a la clase. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna duda o continuamos. ¿Quieren que tengamos algún resumen o quieren que continuemos por donde quedamos? Ok, bueno, recuerden que nosotros veníamos hablando del suicidio en los jóvenes, en niños y en adolescentes. Y dentro de las características principales, pues habíamos encontrado que una de las razones principales de los factores protectores que tienen los niños son los padres, ¿no? Los padres, ese vínculo familiar cercano, digamos que las habilidades también que puedan tener ellos mismos para resolver problemas, buenas estrategias de afrontamiento, actitudes y también valores positivos, particularmente pues todos los que están relacionados con el suicidio, también el tema del sexo, digamos, puede influir, ¿no? Que muchas veces pues también esos grupos o creencias religiosas, habilidades o razones para vivir, por ejemplo, también el hecho de pertenecer a grupos deportivos, el nivel educativo también influye, porque pues muchas veces también el nivel educativo pues nos influencia en tener unas metas a largo plazo, ¿no? Esas metas relacionadas con un estudio, por ejemplo, ya a nivel universitario, ¿no? También digamos que hay varias características de los factores protectores, pero cuando nosotros hablamos de la detección y también de la valoración del riesgo de suicidio, pues también tenemos que identificar todas las situaciones por las cuales se presenta esa valoración de riesgo de suicidio, ¿no? Todos los elementos, por ejemplo, si deben de extenderse, por ejemplo, a personas cercanas, como los padres, como amigos, ¿no? Digamos que todas las personas que hacen parte, digamos, del círculo, digamos, de cada persona, tienen una influencia frente al entorno, ¿no? A lo que les podría estar sucediendo. Y para esto, pues, es importante también hacer una valoración y una verificación también del riesgo de suicidio. Es importante que comprendamos todos los contextos en los cuales debemos de encontrar, ya sea los factores de riesgo, los factores protectores y todos los factores, digamos, que tienen que ver con esa adecuada intervención. Frente a las intervenciones preventivas, pues vemos que hay intervenciones, unas de ellas son las que son en el ámbito escolar, que son todo el hecho cuando nosotros abordamos, digamos, en el ámbito escolar la conciencia de conductas suicidas, enseñar a los niños, adolescentes a reconocer signos de alarma o de suicidio y pues también tener en cuenta todos los elementos o los detalles. También el hecho de aportar aquella información sobre los recursos, es decir, sobre las asistencias, todos los elementos que cuentan los adolescentes para solicitar la ayuda o también para resolver problemas. Y también el hecho de educar frente a las habilidades, es decir, para la vida, ¿no? Todas esas elementos o las estrategias que pues nos ayudan de pronto a entender, de afrontar ciertas situaciones, ¿no? En cuanto a la prevención desde los pacientes con trastornos mentales, pues también vemos, uno de ellos es la atención desde los trastornos comórbidos, ¿no? Cómo le prestamos atención, por ejemplo, a todos los trastornos que puedan, digamos, que estén, que incluyan trastornos de la salud mental, la revisión también frecuente de los síntomas, todo en el caso de la depresión, la desesperanza, la ideación suicida y también la presencia de los posibles eventos vitales o estresantes. Otro de los elementos es la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales o profesionales
Y es cuando tenemos en cuenta la cara de realizar un adecuado seguimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los elementos como es la prevención, el tratamiento de la conducta suicida. En cuanto a las líneas telefónicas, también están las líneas que tienen que ver con el objetivo, ¿no? Con todas esas líneas, por ejemplo, cómo nos ofrecen, por ejemplo, el servicio de apoyo, eh, esa parte, digamos, en las cuales nos abordan, por ejemplo, los elementos cuando están disponibles, la información acerca de los recursos asistenciales, incluso también la intervención en crisis, ¿no? Que es muy útil en algunos casos. Y en cuanto al contexto de la privacidad, pues también identificar cuáles son los contextos en los cuales pues también cuando una persona, por ejemplo, tiene estas llamadas telefónicas, pues tienen una parte importante es que tienen como esa privacidad, ¿no? Y van a evitar pues obviamente ser juzgadas, señaladas, ¿no? Van a tener como ese ambiente también para poder abordar como tal estos elementos. Ahora vamos a hablar del suicidio, más que todo el caso de los adolescentes. Y es que cuando nosotros hablamos del suicidio, pues tenemos que identificar, pues obviamente que este tipo de muertes impacta a una parte, digamos, de la población, ¿no? Tengamos en cuenta que obviamente son sentimientos en los cuales un adolescente, un joven, pues siente rabia, dolor, nostalgia y pues obviamente no sabe cómo expresarlo. Síntomas en los cuales podemos notar esta parte, digamos, de las actitudes suicidas cuando hay cambios en los hábitos del sueño, pérdida del apetito, aislamiento, pérdida también por las actividades, absentismo escolar, la agresividad física o psicológica. También cuando notamos que hay abuso de alcohol o de drogas, cuando notamos que hay una falta también de la recuperación, básicamente cuando hay una falta también de preocupación frente a la higiene, ¿no? O a la apariencia, la agresividad física, el abuso también de alcohol o de drogas, como les decía, correr riesgos innecesarios, ¿no? Algunas personas presentan como cambios, digamos, específicos, por ejemplo, frente a situaciones, por ejemplo, como mensajes, digamos, a través de las redes sociales o del internet, ¿no? Envíos también de mensajes preocupantes por internet. Otro de los elementos son la dificultad para concentrarse. Otro de los elementos es también malas notas escolares, ¿no? O situaciones escolares de forma inusual, como son problemas, ¿no? Otro de los elementos es también los pensamientos también negativos respecto a las propias cualidades y también a los logros. Frente a las señales comunes, también las que hablamos de la advertencia del suicidio, pues todos los elementos que incluyen las afirmaciones suicidas, el hecho de estar preocupado con la muerte o conversar, escribir o dibujar, regalar las pertenencias, distanciarse de amigos o familiares, también tener un comportamiento agresivo o hostil. También es cuando notamos que las personas se muestran extremadamente serios frente a las amenazas, más que todo las amenazas que tienen que ver con el suicidio. Y dentro de las señales, pues también notamos el hecho de descuidar el aspecto personal, escaparse del hogar, ¿no? Comportamiento de forma arriesgada, el hecho también de conducir de forma imprudente o tener algún tipo de, digamos, actividad promiscua a nivel sexual, ¿no? Y también cuando notamos que hay unos cambios frente a la personalidad, más que todo en las emociones, de estar triste o a estar callado, ¿no? Digamos, como cambiar, digamos, esta parte, digamos, en cuanto a la personalidad. Dentro de los factores de riesgo en niños y en adolescentes, pues notamos que uno de ellos es la impulsividad, el aislamiento social, la insatisfacción por la imagen corporal, la presencia de trastornos mentales, juegos de asfixia, ¿no? Hoy en día vemos que hay muchos juegos a través de las redes sociales, por ejemplo, retos a través del internet, discusiones con compañeros, bullying. Bullying es lo que le llamamos acoso escolar, ¿no? Y hoy en día hay varios diferentes tipos de bullying, como es el ciberacoso, como es el bullying. eh,
que es en el cual pues el joven o el adolescente pues empieza a vivir, digamos, de manera prolongada y persistente un tipo de acoso, ¿no? Un tipo de acoso, digamos, hacia él. Otro de los elementos es las rupturas también de forma afectiva. Otro de los elementos son también estructura de funcionamiento familiar, perjudicando la violencia intrafamiliar, ¿no? Y el abuso también sexual. Muchas veces, pues ellos también llegan a presentar, digamos, antecedentes en la familia de maltrato, de abuso, ¿no? Y pues esto también perjudica, digamos, a que tengan estos pensamientos de riesgo de suicidio. Digamos que a nivel de suicidio, pues notamos que uno de los elementos que notamos es la base desde los aportes o las defunciones también autoinfligidas intencionalmente, ¿no? Las secuelas, las lesiones. Está también los elementos como es la violencia intrafamiliar, ese sistema de información estadístico, ¿no? Delictivo. También cuando nosotros notamos, obviamente, cómo se presentan estos reportes frente a los niños, niñas víctimas de abuso sexual. Y pues también más que todo los elementos de la violencia como tal sexual, ¿no? Hoy en día, pues también se miran todos los delitos, también a través de la Policía Nacional, que son los que, digamos, que llegan a dar esta información de abuso de niños, niñas o adolescentes. Y pues también, digamos, los sistemas también cuando reportan también que viven maltrato los menores de edad. Otro de los elementos es, pues, obviamente, si existen trastornos mentales. Y pues cuando hablamos de los trastornos mentales, pues es lo que tiene que ver, por ejemplo, con que el joven o el adolescente pues esté presentando como digamos algún tipo de cambio, ¿no? Como algún trastorno ya sea de la personalidad, algún trastorno de la salud mental. Básicamente pues tener en cuenta pues si existen estos trastornos, ¿no? En el tanto mentales o del comportamiento y pues obviamente identificar cómo, qué manejo se les ha dado, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad y pues obviamente esto también ayuda a nutrir quiénes son las personas que dan esta información más que todo el Ministerio de Salud y de Protección Social, cuando hace los reportes de trastornos mentales en menores, ¿no? También el Ministerio de Salud también habla de trastornos del comportamiento relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, trastornos neuróticos y todos los trastornos relacionados con el estrés. En cuanto a otros elementos como los medios utilizados por niños, niñas o adolescentes, todos los elementos que tienen que ver, por ejemplo, cómo ellos qué tipo de medios han utilizado para llevar a cabo ese suicidio consumado, ¿no? Si es a través de ahorcarse, de sustancias tóxicas, armas de fuego, ¿no? Y pues digamos que se encontró que el 53% utilizaban medios para ahorcarse, el 23% ingirieron sustancias tóxicas y pues también observamos que un 6% utilizaron armas de fuego. 3% pues otro tipo de medios y 8% pues no hay información. En cuanto a los niños, niñas, pues lo que más notamos acá es que presentan en 1411, presentan, digamos, que tienen como tipo de ascendencia étnica en la cual se reportó pues que hubo suicidio, ¿no? 107 fueron indígenas, 65 fueron negros, afrocolombianos o afrodescendientes, 1% es rono o gitano, ¿no? Y 228 pues no daban información. ¿Qué más podemos notar? Pues a nivel micro, pues obviamente todos los intentos previos, cuando notamos que hay suicidio, abusos del alcohol o consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Eh, trastornos mentales, conductas autodestructivas, conflictos de identidad o de culturación, baja autoestima o autoconcepto, predisposición genética, enfermedad física crónica o la discapacidad, también elementos como es la desesperanza, embarazo no deseado, ¿no? Conflictos de pareja o finalización de la relación de pareja. También a nivel familiar, pues elementos como es la violencia intrafamiliar, física, psicológica, sexual o negligencia, abuso de alcohol o consumo de sustancias psicoactivas por parte de los miembros de la familia, historial de la familia de suicidio o intentos de suicidio, antecedentes de trastornos mentales o familiares. También notamos que está elementos como la violencia sexual o familiar,
la separación o el divorcio familiar, pérdida o muerte de los miembros de la familia o de un ser querido. A nivel familiar, pues también notamos elementos como es la precariedad o la ausencia de los vínculos afectivos, ¿no? La indiferencia o la negligencia por parte de las familias, desempleo de los miembros de la familia, básicamente como esas dificultades socioeconómicas de la familia. A nivel escolar, el acoso escolar o el bullying, la violencia sexual en el entorno escolar, también están las barreras de acceso a la educación formal. Como vemos, también puede ser el bajo rendimiento escolar o de los problemas académicos. Y también está la identidad de género, digamos, cuando se ve que es diversa frente al entorno o donde se presenta la discriminación. Otro de los elementos a nivel macro, pues es obviamente el uso no controlado de tecnologías de la información o de la comunicación, la violencia sexual, la carencia de redes sociales o de apoyo, acceso a artículos letales, ¿no? Como son las armas de fuego, como pueden ser otros medios, choques culturales también, migraciones internas o externas, explicaciones culturales o espirituales, discriminación o residencia de zonas marginadas. También está el abandono estatal también. Muchas veces es cuando los niños, pues digamos que están en zonas marginadas o discriminación, pues no tienen como ese apoyo también del Estado, ¿no? El hecho también de tener como esas barreras, por ejemplo, para acceder a sus servicios. A nivel macro también notamos obviamente la presencia o incidencia del sector minero, los cultivos, el uso ilícito de economías ilegales, trabajo infantil, conflicto armado y también desastres naturales. Otro de los elementos son cuando hablábamos de los intentos de suicidio, pues lo que más hemos notado es que pues hay una presencia, digamos, de abuso, de consumo de alcohol o de sustancias, ¿no? Más que todo lo que notamos son los intentos de suicidio, como las polémicas también lesivas, autoinfligidas, ese resultado fatal, ¿no? Como es la evidencia tanto implícita o explícita de intencionalidad y también pues el hecho de provocarse la muerte. Frente a la conducta, también todos los elementos de provocar o no las lesiones, independientemente de la letalidad o del método, y todos los factores predictivos también que tenemos en cuenta, como son el suicidio en niñas, niños o adolescentes o en cualquier otra población. Frente al abuso del alcohol o las sustancias psicoactivas, es tener en cuenta el consumo del alcohol, los factores de riesgo más notables, precipitantes, y obviamente cuando notamos que hay casos también de intentos de suicidio, como tal es el suicidio, ¿no? Como tal es ese problema de salud, y pues obviamente que todo lo que está relacionado con la morbilidad, la mortalidad, ¿no? De los adolescentes también, desde los traumatismos o de los accidentes de tránsito. Muchas veces también hay actos de violencia que también se presentan cuando hay abuso de alcohol o de sustancias. En cuanto a la conducta autodestructiva, pues todos los elementos que tenemos en cuenta, como esa acción de niñas, niños o adolescentes que tienen que ver sobre sí mismas, todos los elementos que los conllevan a perjudicar esas áreas de la vida, ¿no? Truncando ese desarrollo integral y pues obviamente el elemento potencial, digamos que tiene que ver, por ejemplo, con pasar desapercibido o negado, menospreciado, y pues tener en cuenta cuando se presentan los menores de 18 años como en la gente que los rodea. Hay un elemento que también son los trastornos mentales y es todos los aquellos trastornos que están derivados, ya sea del consumo del alcohol o las consecuencias que acompañan del 25 al 50% de los suicidios consumados, ¿no? Hoy en día, pues ya notamos que pues hay muchos trastornos que tienen que ver, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo 90% también algún tipo de caso de depresión, también trastornos de ansiedad, abuso del consumo de sustancias y todos los que están relacionados, pues obviamente, digamos, a los trastornos mentales, pero más que todo los que tienen que ver con el estado de ánimo. En cuanto a las conductas autodestructivas, pues se conoce también que existe un comportamiento autolesivo, ¿no? Que es a lo que le llamamos conducta autodestructiva. Y pues obviamente tener en cuenta todos los elementos desde las consecuencias físicas, acumulativas, psicológicas y propias que tiene la persona, estos efectos inmediatos, como son los golpes, los cortes, las quemaduras, las alteraciones también desde la conducta alimenticia, los autocastigos o los pensamientos autodestructivos. Y pues tener en cuenta obviamente todos estos elementos como que consisten, por ejemplo, en que una persona
provoque un daño de manera deliberada, ¿no? Para hacerse daño, digamos, a través de cortes o a través también del consumo de drogas o de alcohol o de sustancias. Violencia intrafamiliar, física o psicológica, sexual o negligencia. Todos los elementos que estamos viendo, por ejemplo, como esas expresiones de violencia física, psicológica, sexual, negligencia, el potencial también para predisponer en caso niños, niñas o adolescentes de actos suicidas, todos los elementos que tenemos que ver, por ejemplo, el hecho de no vivir, por ejemplo, con la madre, con el padre, muchas veces esto está también asociado a un tipo de conductas o a estructuras también familiares, pero que no constituyen como tal un elemento desencadenante para el suicidio, sino más bien para la calidad de las relaciones familiares. En cuanto a la historia de suicidio o los intentos de suicidio, también notamos que se presenta más que todo como ese intento frente al incremento de suicidio o el riesgo y a todo lo que hablamos de los elementos que son precisos para tener en cuenta ese aprendizaje por la imitación o por la parte familiar, desde los antecedentes o desde los comportamientos, ¿no? Cuando nosotros notamos que en la familia pues se ha presentado como tal el riesgo de suicidio y todos los elementos que inciden, por ejemplo, en esas acciones por las cuales los pares, o sea, las personas que están, digamos, cercanas a la edad, tienden a aprender, ¿no? Digamos, por ejemplo, por los amigos, por las familias, ¿no? Todas esas incidencias, digamos, de las personas que están asociadas y cercanas a la persona. Otra parte es cuando veníamos hablando del acoso escolar y del bullying. Y aquí digamos que es cuando nosotros entendemos que todo el comportamiento de acoso, teniendo en cuenta las conductas negativas, ¿no? Metódicas, sistemáticas, frente a una agresión, porque pues obviamente en el acoso escolar hay intimidación, hay humillación, hay ridiculización, hay difamación también de la persona, hay coacción, hay el aislamiento deliberado, también hay amenaza o incitación también a la violencia o a cualquier otro tipo de maltrato psicológico, verbal o medios electrónicos también contra el niño, niña o el adolescente. Que por una parte también de un estudiante o de varios, pues también notamos que pueden tener unas relaciones de poderes asimétricas de forma reiteradas o a lo largo también de un tiempo determinado. Otro de los elementos es la identidad de género diversa en un entorno donde también notamos los elementos que presentan la discriminación. ¿Qué notamos acá? Pues obviamente que hemos encontrado que en Colombia pues hay casos de suicidio en niños, niñas o en adolescentes que tienen identidad de género diversas y en los estudios también todos los elementos de cómo han emprendido a nivel internacional, obviamente, tener en cuenta pues el hecho de comprender las conductas de la población, ¿no? Digamos que muchas veces pues hemos notado que la identidad de género, digamos, de la parte diversa, también presenta un tipo de discriminación en los niños que están teniendo una identidad sexual diferente, o un comportamiento o un sentimiento y también un rechazo de la población, digamos, de la población como pueden ser los padres, como pueden ser los compañeros de estudio, como puede ser la población en la cual ellos están rodeados, ¿no? Que digamos al sentirse aislados o al vivir este tipo de situación de manera personal, pues también hace que se sientan, digamos, aislados, que perciban un malestar a nivel personal, que no puedan de pronto hablar o expresar sobre cómo se sienten y también no puedan, digamos, ser libremente, pues, digamos, por cómo se sienten, ¿no? Esto es algo también que le genera también una dificultad a cada persona. Otro de los elementos en la infancia, pues cuando notamos la adolescencia, los efectos devastadores que pueden ocasionar en niños o niñas o adolescentes, y más que todo en las personas que lo sufren, ¿no? Todos los elementos que hablamos de suponer la transgresión desde los límites personales, la imposición de los comportamientos sexuales, también todos los elementos que tienen que ver por parte de una persona mayor o menor de edad, o por ejemplo un niño, niña, adolescente, o el contexto también de las relaciones de poder asimétricas. También tener en cuenta, obviamente, que en caso, digamos, de la violencia sexual, pues por lo general hay un maltrato, más que todo cuando hablamos de la violencia de género, es una violencia que se percibe de forma asimétrica de una persona, ¿no? Hacia otra, digamos, en diferente tipo de edad, en diferente, digamos, contexto, ¿no? Eh,
digamos que se adopta, digamos, este tipo de violencia cuando nosotros notamos pues que hay un tipo de agresión, por ejemplo, a un menor de edad, ¿no? Digamos, frente a un adulto o a un niño o a un adolescente. El choque cultural también es otro de los elementos por los cuales se presenta el riesgo también de suicidio, ¿no? Y cuando hablamos del choque cultural, pues todos los elementos que hablábamos de la década de las organizaciones o los organismos internacionales que han desarrollado, digamos, estos elementos. Y básicamente aquí, ¿qué es lo que notamos? Pues, digamos, elementos que se han llegado a desarrollar investigaciones que dicen que los niños o niñas adolescentes que han presentado, digamos, conducta de acto suicida, han tenido comportamientos en los cuales notamos que han presentado un aumento en años respecto a niños o niñas no indígenas, ¿no? Que digamos que el choque cultural ha mostrado que el suicidio en la población está relacionado con ese choque cultural porque hay una perturbación, hay un desajuste, hay una desorientación. También digamos que se presenta, pues en algunas personas se presenta ese contacto con una sociedad distinta a la conocida, ¿no? Y cómo esto se relaciona ya sea con la violencia también estructural, la opresión sistemática, los elementos relacionados con la pobreza, con el racismo, el sexismo y también los procesos que pueden llegar a afectar a las comunidades que históricamente han sufrido también desde elementos de pobreza, discriminación, violencia doméstica, migración obligatoria y también desplazamiento. Frente a migraciones internas o externas, pues acá lo que más notamos es el tipo de migración interna o externa y todos los elementos que constituyen o elementos complejos que tienen que tener en cuenta cómo está asociado en los niños, niñas o adolescentes a cuando hablamos, digamos, de estos modelos de vida, de identidad, para incorporarse, ¿no? A otro nuevo o a un país, ¿no? O a un departamento, a un municipio, a una historia, a una cultura y también a costumbres o a redes de apoyo particulares. Todos los elementos que suponen estos cambios de vida, por ejemplo, los elementos que veníamos hablando, que tienen que ver con ese desajuste potencial que generan un estrés, que también generan, digamos, un riesgo de suicidio en la población, ¿no? Y que obviamente pues hay unos desajustes también en las crisis socioeconómicas, en los conflictos, en las disputas familiares y en el riesgo también al suicidio. ¿Qué, qué son las principales probabilidades de las condiciones que notamos del suicidio? Pues una de las principales es el ahogamiento, ¿no? ¿Cómo notamos que es el ahogamiento? Se presenta en un 16% en las mujeres, en un 84% en los hombres. Básicamente, el ahorcamiento también se presenta en un 30% en las mujeres y en un 70% en los hombres. El arma cortopunzante, pues no se presenta en las mujeres, en los hombres se presenta un 100%. El arma de fuego también notamos que se presenta un 21 en mujeres y un 79 en hombres. Ingestión de medicamentos se presenta en un 76 en mujeres y se presenta en un 24 en hombres. En cuanto a la ingestión de sustancias, también se presenta en un 71 en mujeres y un 29 en hombres. En cuanto al lanzamiento al vacío, se presenta en un 47 en mujeres y un 53% en hombres. ¿Qué podemos notar a niveles generales acá? Pues lo que más notamos es que hay una incidencia frente a las probabilidades de que tenga, digamos, mayor probabilidad en hombres que en mujeres, ¿no? El suicidio frente a la mayoría de los métodos. ¿Qué qué otras particularidades damos? Pues que en las mujeres se presenta más la que es la ingestión de medicamentos o ingestión de sustancias tóxicas que en los hombres. Y en cuanto al ahogamiento, también se presenta más en hombres que en las mujeres. Ahora vamos a hablar respecto a la niñez y respecto a la adolescencia. Digamos que a nivel femenino la niñez, pues básicamente en las niñas se presenta más que todo un 7% en lanzamiento al vacío, 1% en ingestión de sustancias tóxicas, 5% en ingestión de medicamentos y 5% en las niñas ahorcadas, ¿no? En cuanto a la adolescencia,
Ya en cuanto a las mujeres, ya aumenta mucho más la cifra, ¿no? En la adolescencia es donde más se ven altas las probabilidades. Y es que en las adolescentes se ve en un 67% de ahogamiento, 95% de ahorcamiento, 100% de armas de fuego, 100% de inflamables, 95% de ingestión de medicamentos, 99% de sustancias tóxicas y 93% de lanzamiento al vacío. En cuanto a los niños, notamos que en la niñez pues, se presenta en cuanto al ahogamiento en un 12%, ahorcamiento en un 9%, armas de fuego 0%, inflamable notamos en 1%, ingestión de sustancias tóxicas 6%, lanzamiento al vacío 6%, ¿no? Y en cuanto a los adolescentes, ya acá la cifra de los niños adolescentes aumenta mucho más, ¿no? Notamos que el ahogamiento aumenta al 88%, el ahorcamiento también tiene, digamos, un 91%, en armas de fuego un 100%, inflamables un 99%, ingestión de medicamentos hay un 100%, ingestión de sustancias tóxicas un 94% y lanzamiento al vacío un 94%. Digamos que en términos generales podemos decir que en los hombres, en los adolescentes, se presenta, digamos, mayor tasa, digamos, frente a los métodos letales que en las mujeres, ¿no? Mayor probabilidad, mayor porcentaje. Y en los niños, frente a las niñas, pues también notamos que el porcentaje en los niños es más alto que en las niñas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de elementos frente a el protocolo que veníamos hablando, el protocolo de salud. Y digamos que en el principal elemento del protocolo, pues se tiene que evaluar la posibilidad de la autolesión o de suicidio. Y pues obviamente si la persona presenta alguno de los signos o síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que notamos? Pues obviamente todos los elementos que tienen que ver, por ejemplo, con esa desesperanza o desesperación extrema, ¿no? El hecho de presentar también signos de autolesión o de suicidio, todos los elementos, por ejemplo, que podamos notar que la persona tenga conductas de auto, en la cual se haya autoinfligido, digamos, hacerse daño, ¿no? Y pues tener en cuenta todos los trastornos que presenta la persona. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de las evidencias de la autolesión o los signos o los síntomas, y es todos los elementos que requieren como tal un tratamiento médico o un tratamiento urgente. Cuando hablamos de esto, hablamos de los principales, que son los signos también de envenenamiento, de intoxicación, sangrado o herida autoinfligida, pérdida de conocimiento, ¿no? O letargo extremo, que es cuando ha consumido algún tipo de sustancia, que por eso pues tienen como un movimiento psicomotor lento. Uno de los consejos importantes a través de la clínica es obviamente que si la persona pues tiene algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento, pues también debe mirarse cómo se va a intervenir, ¿no? También es importante que se relacione el protocolo, por ejemplo, si hay un riesgo inminente de lesión suicida. Y aquí, pues, en este riesgo de la autolesión es preguntarle a la persona o a los cuidadores si observan algunos de estos, ¿no? Como pensamientos o planes de autolesión en la actualidad, si hay antecedentes de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o en el último, digamos, acto, ¿no? Tener en cuenta pues todos estos elementos, por ejemplo, qué tan probable es que una persona tenga riesgo de suicidio o de autolesión, si existen antecedentes de pensamientos o un plan de autolesión, teniendo en cuenta el último mes, el último acto de autolesión. Otro de los elementos es qué tan probable es que haya un riesgo de autolesión de suicidio o si es probable pues que haya un riesgo también de autolesión o de suicidio, ¿no? O si todavía pues nosotros hablamos de que pueda persistir ese riesgo. En cuanto a los otros elementos, es también los elementos que hablábamos de los trastornos concurrentes, como en la depresión, la psicosis, los trastornos de consumo de sustancias, la epilepsia, trastornos mentales, las conductas de un niño, de un adolescente, también todos los trastornos que son concurrentes, como los módulos persistentes, si una persona tiene dolores crónicos,
elementos, por ejemplo, que tengan que ver con el control o con el dolor y todos los trastornos también médicos, ¿no? Y pues también notar si una persona tiene también síntomas emocionales suficientemente graves para justificar ese tratamiento clínico, y es decir, toda la dificultad que tiene, por ejemplo, para llevar a cabo esas actividades, tanto laborales, escolares, domésticas, sociales, la automedicación, los elementos como son las alteraciones, los síntomas físicos, ¿no? O los síntomas idiopáticos y la marcada aflicción o búsqueda de ayuda, ¿no? También están los elementos, por ejemplo, para trabajar los síntomas emocionales, ¿no? Otro de los elementos es también tener en cuenta, pues, estos elementos, por ejemplo, cuando notamos que se presenta ese índice de suicidio, más que todo de los 10 a los 19 años, y pues lo principal que notamos es que hay, digamos que de los 10 a los 14 años se presenta en causas externas, ¿no? Una gran probabilidad, un 37,86%, frente a los tumores en un 19,49%. En cuanto a las enfermedades del sistema nervioso central, en un 14,02%. También en otras causas definidas, en un 10,09%. También está en las enfermedades del sistema respiratorio, en un 6,59%. En cuanto a enfermedades del sistema circulatorio, también un 5,46%. Y en otras causas mal definidas o desconocidas en un 3,22%. De los 15 a los 19 años también notamos que se presenta frente a causas externas en un 64,98%. ¿Qué podemos notar aquí? Pues obviamente que hay un 64% de causas de riesgo de suicidio, que las demás notamos, por ejemplo, que enfermedades no definidas en un 6,26%, que enfermedades del sistema respiratorio en un 6,35%, y también enfermedades mal definidas o desconocidas, pues también un 7,54, ¿no? Como los valores más representativos. De los 10 a los 19 años, sí también notamos que se presenta un suicidio mucho más alto que en todas las demás. Frente a causas externas, frente a la muerte por causas externas, es decir, 58,80%. En un 10% notamos que pueden haber tumores, en un causas mal definidas o desconocidas, un 3,31%. También enfermedades del sistema respiratorio se se presenta de los 10 a los 19 años en un 6,40%. Y en causas, en otras causas definidas también en un 7,13%. Y a ustedes les agrego este estudio que reporta de suicidio, de muerte en los adolescentes, ¿no? Frente a lo que dice, digamos, estos elementos de mortalidad, digamos, de Argentina. Este es un artículo de investigación. Y entonces notamos que, pues obviamente, básicamente, pues las gráficas que veíamos, ahora vamos a ver que en cuanto al porcentaje, pues se presenta una tasa de causas externas en ambos sexos en un 26,2%, ¿no? Teniendo un 39% en varones y en un 12,7% en mujeres. En lesiones no intencionadas, notamos que se presentan un 11,4%, en varones en un 17,5% y en mujeres en un 5%. En cuanto al suicidio, notamos que se presenta en ambos sexos en un 6,4%, en varones en un 9,2% y en mujeres en un 3,6%. En agresiones, notamos que se presentan en ambos sexos en un 2,8% y en varones en un 4,4% y en mujeres en 1%. Y frente a eventos de intención no determinada, en ambos sexos se presenta en 5,4%, en varones en un 7,8% y en mujeres en 2,9%. Digamos que acá notamos también otra gráfica frente a las lesiones no intencionales, ¿no? 43%, el suicidio en un 24,6%, agresiones en un 10,6%, y en eventos de intención no determinada en un 20% y en otras vivencias 0,7%. Que también notamos las disfunciones, digamos, de los elementos como son los adolescentes, como son los mecanismos utilizados, ¿no? Por estos tipos de causas, como son las cortes o las perforaciones, pues lo que notamos es que estos cortes pues son causas externas, ¿no? Y a esto se le denomina agresión en un 25,6%, es el porcentaje de personas que
adolescentes que se han agredido, ¿no? Por cortes o perforaciones. En ahogamiento o sumersión notamos que pues no se ha encontrado como tal que sea suicidio, porque para determinar suicidio pues tendría que haber elementos que justifiquen, ¿no? Pero que si no es no intencional se determinó como un 6,4, ¿no? Recuerden que muchas veces también la causa de muerte tiene que relacionarse con la intención y a veces no es fácil determinarlo porque la persona pues de pronto ya falleció, pueden tener muchas dudas, digamos, si la persona de pronto se tuvo una caída, si de pronto se ahogó por alguna razón. Y pues en causas no determinadas también notamos que se presenta, por ejemplo, por ahogamiento en un 5,2. También notamos en cuanto a las caídas, por ejemplo, básicamente en un 1,1 no intencional, 0,4 se encontró que era suicidio y en no determinado un 0,8. En cuanto a fuego, llama, objeto o sustancia, se presenta no intencional en 1,4. En cuanto a la agresión en 1%, causa no determinada en un 2,4. Frente a las armas de fuego también notamos que hay elementos como el 60,5% desde la agresión. En cuanto a los vehículos de transporte o terrestres, también notamos que se puede presentar no intencional en un 67,5%. En cuanto a los envenenamientos, también todos esos elementos que están relacionados con el envenenamiento, como el 1,2 no intencional y el 4% no determinada, ¿no? Y 0,9 sí se encontró que puede ser por suicidio. También nosotros tener en cuenta, por ejemplo, elementos como es el arma de fuego, pues se encontró en un 60,5% de agresión y se pudo determinar que, por ejemplo, el arma de fuego por suicidio era un 6%, que el arma de fuego frente a la causa no determinada también se encontró en un 26,8%. Y también notamos que en cuanto al arma de fuego, pues frente a no intencional en un 0,9, ¿no? Frente a los vehículos de transporte se encontró que en no intencional en un 67,5 y en cuanto a agresión, pues en un 0,5. En cuanto a envenenamiento se encontró en 1,2 no intencional, 0,9 en suicidios y 4% en causas no determinadas. Frente a golpes por o en contra, también notamos, pues básicamente, elementos como por ejemplo, en los cuales notamos, por ejemplo, golpes como por ejemplo pueden ser, se presentó una agresión 3,6, ¿no? Y pues 0,4 frente a suicidio o no intencional, un 0,4. Frente al ahorcamiento o sofocación, también notamos que se presenta básicamente en un 91% de suicidio, ¿no? Aquí sí la causa es clara, el ahorcamiento frente al suicidio, digamos, frente al motivo. Y pues 2% no intencional, 3,6 en agresión y 30% en causa no determinada. Ahora les voy a mostrar otra gráfica y ustedes me van a decir qué creen o qué analizan de esta gráfica. Bueno, en esta gráfica, ¿qué podemos analizar? Pues que el suicidio a través de los años se presenta más alto en hombres, en varones que en mujeres, ¿no? En hombres se presenta de los 15 a los 19 años en un 16,06%. En también, digamos, eso fue en el 2014 al 2016. Del 2008 al 2010 se presenta en hombres en un 13,71 y en las mujeres pues se presenta, digamos, en el 2016 al 2014 en un 5,23. ¿Qué observamos aquí? Que a través del tiempo pues siempre se ha notado que el suicidio es más representativo
en los hombres que en las mujeres, ¿no? Otro de los elementos sobre los factores que tenemos que tener en cuenta de riesgo de la conducta suicida, más que todo en adolescentes, uno de ellos son los factores genéticos. Cuando hablamos de los factores genéticos, todos los elementos que tienen que ver con la agregación familiar, como esa herencia familiar, fenotipos, ¿no? Tanto agresivos, impulsivos, también está el cromosoma 17, ¿no? Hay otro tipo de genes que también tienen que ver con estos factores de riesgo de suicidio en adolescentes. Otros elementos individuales están los neurobiológicos, como es la disminución de elementos metabólicos, ¿no? O la disminución de los receptores también a través del hipocampo. También a nivel sociodemográfico, todos los elementos que hablábamos del género femenino, el intento de suicidio, el suicidio como tal, la edad también, cuando notamos que se presenta más de los 15 a los 24 años, el bajo nivel socioeconómico o educacional, y a nivel psicológico también, como vemos, la desesperanza, el locus de control externo, la irritabilidad, la impulsividad, ¿no? En cuanto a elementos psicopatológicos, también están los trastornos afectivos, la psicosis, el abuso de sustancias, trastornos de la conducta y también la comorbilidad psiquiátrica. ¿Qué notamos a nivel genético, neurológico, sociodemográfico y psicológico? Pues que la orientación sexual también influye, ¿no? Tanto, por ejemplo, en lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿no? Y tener en cuenta que los intentos de suicidio, pues previos, se representan en todos los tipos de elementos, ¿no? En cuanto a los elementos ambientales, como les decía, pues todos los elementos que tienen que ver con las características individuales de cada persona. Y ambientales, pues también notamos los elementos que son familiares, como por ejemplo la psicopatología parental, el abuso físico sexual de la infancia, la historia familiar o de la conducta suicida, la disfunción baja de cohesión familiar, la familia monoparental. A nivel de los pares, pues también las pobres relaciones con los pares, ¿no? Ser víctima de bullying, contagio suicida, aislamiento. Ambiental también podemos notar que puede ser la escuela, la deserción o las dificultades también académicas. Dentro de los factores protectores de la conducta suicida, más que todos los que notamos en los adolescentes, están las habilidades sociales, están como la habilidad de solución de los problemas, locus de control interno y las creencias religiosas o el compromiso con creencias que afirman la vida. En cuanto a la escolarización, también está la elevada cohesión familiar o el hecho también de practicar deporte. Principalmente, pues notamos obviamente las habilidades o los factores protectores en los adolescentes, es tener buenas relaciones sociales, ¿no? Tener la capacidad de resolver problemas, tener ese control interno sobre las emociones, ¿no? Y muchas veces también las creencias religiosas o el compromiso con creencias que afirman la vida, pues son un elemento de apoyo, de protección. También el hecho de estar estudiando, estar en la escolarización, el hecho de tener digamos, estructura familiar unida, ¿no? Y el practicar deportes también es otro factor protector. Bueno, dentro de la conducta suicidas, ahora vamos a hablar de las personas adultos mayores. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre los jóvenes y los adolescentes. O sea, cuando hablamos de las creencias religiosas, es que las personas, los jóvenes, los adolescentes, que hacen parte de grupos religiosos, que hablan de la vida, que hablan de actitudes o compromisos a favor de la vida, pues es un factor protector, ¿no? ¿Por qué es un factor protector? Porque realmente pues están, digamos, de alguna forma, teniendo un comportamiento que reafirma, digamos, su estilo de vida, ¿no? Y digamos que no hay, digamos, personas que de pronto la persona esté
teniendo de pronto un grupo de personas cercanas que tengan comportamientos autodestructivos, como por ejemplo el caso de rumbas, de licor, ¿no? Más que todo en el caso de los adolescentes, como consumir licor a temprana edad. Entonces, ¿qué podemos notar? Pues que obviamente una persona, un adolescente que está practicando deporte, que tiene una unión familiar, que está en la escuela, que tiene habilidades sociales, que tiene habilidades para resolver los problemas, ¿no? Pues tiene un factor protector, pues al comportamiento suicida. Ok. Ahora vamos a hablar de cómo se presenta el suicidio en adultos mayores. Ya esta es la otra parte, digamos, cuando nosotros hablamos de la otra población. Recuerden que nosotros veníamos hablando que el suicidio pues se presenta de una manera más alta en en adultos mayores y en adolescentes, ¿no? Y en adultos, de los 15 a los 25 años, era donde notábamos que se presentaba más el suicidio. Cuando nosotros hablamos desde la parte de la intervención, es cuando otro de los elementos importantes que mejoremos las estrategias para intervenir de manera selectiva, ¿no? Los cuidados después del alta, el acceso a la salud mental, en la prevención universal, todas esas campañas de prevención, como les decía, de depresión, de envejecimiento saludable, de ansiedad, incluso gestión emocional, ¿no? También incluso que en estos programas de prevención universal se les puede dar también temas, por ejemplo, básicamente como es el consumo de sustancias, que muchas veces ellos también, por el hecho de estar, digamos, jubilados, pueden llegar a tener también consumo de sustancias, ¿no? Como alcohol o drogas. Otro de los elementos es también enseñar estrategias para que ellos aprendan a mejorar su gestión desde su salud mental. En cuanto a la prevención indicada, pues también identificar todos los elementos que presenta la persona, por ejemplo, para detectar un trastorno como tal, si tiene signos o síntomas, ¿no? Básicamente de los individuos y si hay signos o síntomas que tengan que ver con la conducta suicida y pues obviamente brindarles estas capacitaciones de atención primaria de depresión, de abuso y de ansiedad. También es importante que a estas poblaciones en las cuales desde la prevención se les aborde en el momento de evaluar y restringir los métodos letales. No sé si tienen alguna pregunta frente al adulto mayor o alguna duda. Como tal, les decía, pues uno de los elementos importantes es identificar esos factores protectores, ¿no? Cuando hablamos de los factores protectores es que tengan una adecuada unión familiar. Muchos de ellos viven en hogares con conflictos, se sienten aislados, se sienten infravalorados en las familias. Algunos viven en situaciones de soledad o aislamiento. También algunos pueden llegar a presentar pensamientos depresivos, muchas veces relacionados con la pérdida laboral, ¿no? Y pues obviamente pensamientos también relacionados con la pérdida incluso de su funcionalidad, digamos, tanto vital o física, ¿no? Por ejemplo, que muchos empiezan a tener problemas para caminar, para moverse, para escuchar. Y pues digamos que esta pérdida también le genera como unos sentimientos, digamos, depresivos en algunos de ellos. Como les decía, factores protectores, pues si la persona tiene como tal un sistema de salud, acude a su sistema de salud, de alguna forma se cuida, ¿no? Se ve como un miembro activo también frente a la comunidad o frente al ambiente. Cuando notamos que hay grupos de apoyo, actividades recreativas, cuando notamos que hay funcionalidad, cuando hay un autocuidado o una adecuada alimentación, cuando hay una adaptación también a los cambios, más que todo a los cambios corporales. Bueno, y otros elementos dentro de los factores psicológicos y de los factores en el adulto mayor que influyen en esa depresión, uno de ellos es que ellos empiezan a tener, digamos, depresión, ¿no? Empiezan a tener una tristeza, una desmotivación por sí mismos, por el futuro, eh, por el mundo en general. Muchos de ellos empiezan a tener, en un 60%, empiezan a percibir esa depresión. Otros de ellos empiezan a tener un miedo a la muerte, ¿no?
Y este miedo o esta ansiedad a la muerte, pues es lo que ocasiona también esa tristeza, ¿no? Y obviamente esa tristeza pues está relacionada con ese envejecimiento que no lo están aceptando de forma saludable. Algunas personas también empiezan a presentar problemas para abordar o elaborar ese duelo. Duelo si, por ejemplo, ha fallecido alguna pareja, algún hijo, algún hermano, algún familiar. Entonces empiezan a presentar también miedo a la muerte, ¿no? Otro de los elementos es también el duelo. Como les decía, esos duelos más que todo se empiezan a presentar en un 56%. Muchos de ellos empiezan a presentar como una desmotivación por la vida, ¿no? Por la muerte de ese familiar cercano o por la dificultad, obviamente, de aceptar no solamente el duelo de esa persona, sino también el duelo que podría representar el de ellos mismos, ¿no? Lo relacionan también con ese miedo a la muerte, ¿no? Otro de los elementos también que presentan los adultos mayores como estos factores a nivel interno son necesidades insatisfechas. Muchos de ellos empiezan a presentar pensamientos como, por ejemplo, logros que no alcanzaron, ¿no? Entonces, de pronto querían de pronto haber logrado otro tipo de cosas y se sienten también desmotivados o fracasados por lo que han logrado. Eh, y más que todo, pues obviamente está también ese pensamiento, digamos, esas necesidades insatisfechas que muchas veces pues también se cuestionan, digamos, su capacidad o su valor, ¿no? Por no haberlas alcanzado. Muchos de los adultos mayores también empiezan a presentar situaciones emocionales como crisis de ansiedad, es decir, preocupación intensa por todo, ¿no? Eh, una de las preocupaciones intensas es también esa percepción, por ejemplo, de que algo malo les va a ocurrir o que va a pasar un terremoto o que si salen de su casa, pues algo malo les va a pasar, ¿no? O que de pronto dejan las llaves y sienten una ansiedad y una preocupación intensa por el hecho de haber dejado las llaves o algunos elementos, ¿no? Otro de los elementos que también notamos es ausencia de proyectos vitales, y es que algunos de ellos cuando ya han pasado o han percibido la pérdida laboral, empiezan a perder como esos proyectos vitales, eso que les gustaba hacer, ¿no? Entonces, muchos de ellos pues lo que presentan es como una desmotivación por no tener como un proyecto a largo plazo, ¿no? Y pues la ausencia de esos proyectos vitales también influyen en su estado de ánimo directamente. Otro de los elementos es la vivencia de amenazas de futuro, y es que muchos de ellos empiezan a presentar también pensamientos o amenazas también frente al futuro, ¿no? Vivencias, por ejemplo, relacionadas con que algo malo les va a ocurrir, ¿no? Muchos de ellos empiezan a presentar también conflictos, ¿no? Eh, conflictos básicamente como discusiones, problemas. También empiezan a sentir vivencias o la percepción de que son un estorbo para las familias. Entonces muchas veces ellos perciben como que están estorbando, que están incomodando, y pues esto también les genera un factor de desmotivación a nivel, digamos, tanto para ellos como para las personas que los rodean, ¿no? Otro de ellos es la autovaloración inadecuada, y es que muchas veces pues se sienten que no se valoran adecuadamente por quienes son, por su valor, sino que su valor pues se atribuye a causas externas, causas como qué, causas como pueden ser el trabajo, ¿no? Pero recuerden que muchas veces ellos se olvidan del valor que tienen a nivel personal y su valor no depende del trabajo, no depende de la economía, no depende de lo que ganan, ¿no? Sino que entonces muchas veces pues se atribuyen estos pensamientos con un factor individual, digamos, a nivel interno, ¿no? Que también podemos notar que, pues, obviamente, el adulto mayor no tiene la misma capacidad económica que el adulto. Por eso es que también es una población que está en riesgo, porque muchos de ellos no logran tener una EPS, una salud adecuada, no logran tener una vivienda digna, no logran tener unos hábitos también, tanto alimenticios como hábitos también frente a su alimentación de manera adecuada, ¿no? Entonces, muchas veces, pues esto también afecta a nivel personal, pues la vida del adulto.
¿Tiene alguna pregunta hasta el momento, alguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, y dentro de los factores del adulto mayor también están otros factores, básicamente los que notamos que son de acuerdo a los factores macrosociales o de la edad, y aquí pues notamos los siguientes. A nivel macrosocial, pues la pérdida también de esos papeles sociales, ¿no? Muchas veces esa pérdida de esa actividad social, la pérdida también a nivel social, pues digamos que se puede observar que se presenta en un 68,2%, ¿no? Pérdida de seres queridos, ¿no? A nivel general en un 57,6%. Muchas veces también insatisfacción con sus actividades físicas cotidianas en un 53%. Muchas veces ellos se sienten como que los días, pues todos los días son iguales, ¿no? Que no hacen nada significativo. También presentan periodos también de inactividad en un 43,9%. Y es que muchos de ellos empiezan a presentar como, digamos, un estilo de vida, digamos, inactivo. Notamos que, por ejemplo, muchas veces tienen problemas con los hábitos en el sueño, por ejemplo, ven televisión hasta muy tarde y duermen todo el día, ¿no? Y pues esa inactividad también va repercutiendo en que tengan una depresión, que prefieren quedarse encerrados, aislados en la casa o incluso consumiendo licor o drogas, ¿no? También ausencia de confidente, muchas veces también pierden como a las personas cercanas para hablar, ¿no? Sobre lo que están pasando, lo que ellos están percibiendo. Una inadaptación a la jubilación, muchos de ellos se sienten que no aceptan el hecho de haberse jubilado, ¿no? Que se sienten, digamos, con una molestia interna por el hecho de que ya en el trabajo, pues al estar jubilado, se sienten como alejados, digamos, o como menos, ¿no? En el trabajo, por no tener ese trabajo. Malas condiciones de la vivienda, ¿no? Muchos de ellos no tienen unas condiciones de una vivienda digna, una alimentación adecuada, como les decía, una salud, una casa adecuada. Algunos de ellos no tienen de pronto una pensión, por ejemplo, adecuada para sostenerse día a día, ¿no? Que incluso que algunos de ellos también llegan a continuar a pesar de la edad trabajando para poder llevar a cabo esa vejez, ¿no? Y digamos que también los ingresos que tienen, pues obviamente les dan un manejo inadecuado porque muchos también llegan a consumir grandes cantidades de alcohol, ¿no? Para abordar estos elementos o estos problemas internos. Algunos de ellos llegan a tener malas condiciones, como les decía, de su vivienda, de su salud, tanto física como emocional. Muchos de ellos ni siquiera van al médico, ¿no? Porque también se resisten a asistir a un servicio de salud. Entonces, pues al tener esa resistencia de tener digamos, de acudir al servicio de salud, pues también se nota es que su salud se deteriora, ¿no? Y que no trabajan a tiempo, pues digamos que ni siquiera a nivel físico, los problemas que pueden necesitar. Y también a nivel de su salud mental, pues también notamos que es otro de los elementos por los cuales descuidan mucho, ¿no? Muchas veces los adultos mayores también presentan como una resistencia, por ejemplo, a ir al psicólogo o a hablar también de depresión o comunicar sus emociones, ¿no? Digamos que de alguna forma se guardan esto y al estar tan solos y tan aislados, pues presentan ese riesgo a nivel personal. Que es importante que si nosotros pues convivimos con un adulto mayor, tratemos de integrarlo a la familia, ¿no? Que hagan actividades pequeñas, que también apoyarlos en estas actividades, ¿no? Eh, en tratar de que tengan proyectos a corto plazo, de pronto todos estos elementos en los cuales ellos también acudan, como a esos servicios de salud, que también digamos que si se sienten tristes, pues también tratar de ayudarlos a que hablen con alguien, ¿no? Con alguien sobre cómo se sienten. Muchas veces ellos también presentan como
como situaciones en las cuales creen que de pronto ya se perdieron la ausencia de sus proyectos vitales, pero pues siempre pueden también encontrar otras formas, ¿no? Para prevenir y obviamente para abordar básicamente estos pensamientos de suicidio, ¿no? Me dicen aquí, cuando ya no les gusta nada como de jugar memorias o tejer, muchas veces no necesitan hacer de pronto lo que todos hacen, pero pueden hacer cosas sencillas como salir a caminar, pueden hacer tareas sencillas como por ejemplo eh, pequeñas tareas, ¿no? Por ejemplo, ir a comprar, no sé, o sea, pequeñas tareas que se le pueden asignar en el hogar, ¿no? Y no necesariamente pues tienen que ser como tal algo que ellos no puedan hacer. O sea, de pronto tareas dentro del hogar o pueden hacer algunos, tener algunos también compromisos, ¿no? No es tanto entretenerlos. Y hoy en día también las alcaldías muchas veces las alcaldías tienen programas de prevención de la salud mental a los adultos mayores, donde, por ejemplo, en la costa hay un programa que se llama Confacatanos, eh, en el cual ellos pueden hablar de sus propios elementos de su salud mental, ¿no? Eh, tienen programas de danza, programas en los cuales también se reúnen con jubilados también, ¿no? Ellos también tienen otros programas, por ejemplo, como para pintar, para natación, para hacer actividades al aire libre. Otros van a grupos de lectura, ¿no? También les dan charlas de la prevención de su salud mental, de la depresión, de la ansiedad, les hacen exámenes también cognitivos, ¿no? Y todo esto pues les ayuda mucho a ellos básicamente como a manejar su salud mental. Exacto, o sea, elementos o actividades o tareas. Muchas veces estos programas también de los jubilados también les ayudan porque pues son programas en los cuales tienen varias actividades, ¿no? Tanto físicas como mentales. Y incluso pues a veces hasta hacen viajes y todo, digamos, con ese grupo social, se reúnen a conversar, ¿no? Entre ellos. Y pues empiezan también a tener una red de apoyo más amplia. Otro de los elementos que cuando nosotros hablamos del adulto mayor y de estos elementos físicos y psicológicos, es que realmente pues lo más relevante es que muchos de ellos pueden llegar a presentar de trastornos mentales, ¿no? Como depresión, bipolaridad, esquizofrenia, problema de ansiedad, como les decía, consumo de sustancias, aumenta mucho el riesgo, que también notamos que presentan, muchos de ellos también empiezan a tener intentos previos o autolesivos, ¿no? También empiezan a tener desesperanza y pensamientos negativos, básicamente como depresión y obviamente el riesgo de suicidio que hay, porque se sienten de alguna forma como que pierden como esas metas, ¿no? O esa esperanza de vida, esos proyectos vitales. También empiezan a presentar problemas de impulsividad pobre o control de impulsos y más que todo cuando notamos el acceso a los medios letales. También cuando hablamos de trauma, abuso y estrés vital, todos estos eventos de la vida, elementos estresantes como el abuso infantil, la violencia interpersonal, las pérdidas, ¿no? Que pueden llegar a aumentar tanto la probabilidad también de la conducta suicida. Otro de los elementos es las dificultades de la regulación emocional y resolución de los problemas, como son los estilos cognitivos rígidos, de baja tolerancia o frustración, y las dificultades para generar también elementos que puedan ya aumentar ese riesgo. Otro de los elementos es la percepción desde la carga o desde la falta también de pertenencia y es obviamente como notamos muchas veces empiezan a tener como una percepción de carga, ¿no? Para las personas con las que viven y pues obviamente como llegan a tener también como ese riesgo también de suicidio.
¿Qué otras cosas podemos notar en el adulto mayor? Que la jubilación, por ejemplo, muchas veces ellos lo asumen, por ejemplo, con un elemento como, por ejemplo, que está relacionado con que lo que sigue, digamos, ya es la muerte, ¿no? Que muchas veces la jubilación o esa falta de los proyectos, de ese ambiente social, laboral, también genera un deterioro en ellos, una inactividad, porque ya pierden como tal esa actividad que tenían antes, como ese horario, esa estructura, ¿no? Mm. Entonces les decía, pues el sentido de la vida muchas veces ellos sienten como que no tienen nada por qué vivir o que son una carga para las demás personas, ¿no? Pueden llevar situaciones de duelo o pérdidas acumuladas, ¿no? Como la pérdida de la pareja, amigos, hermanos, la jubilación, la disminución también de su rol social, pueden aumentar también esa percepción de inutilidad o de soledad. Muchas veces ellos también se sienten solos o aislados o con esa percepción, digamos, que no pertenecen, ¿no? Digamos que cada vez tienen una menor red de apoyo o un menor contacto social y esa sensación también de desconexión. Algunos de ellos empiezan a tener también problemas de deterioro cognitivo inicial o la ansiedad. Y es que muchos de ellos también empiezan a notar como ese deterioro mental, ¿no? Como esa demencia. Y esto les va generando miedo intenso y pensamientos también de suicidio. Algunos de ellos presentan impulsividad y básicamente como todos los elementos que tienen que tener, por ejemplo, o que suelen ser menores en jóvenes cuando notamos que hay ideación suicida. Y más que todo, todos los elementos que tienen a planearlo con una mayor determinación o a elegir también otros métodos más letales, ¿no? Digamos que muchas veces esa impulsividad puede ser menor, pero pues en los jóvenes, pero cuando hay una ideación suicida, por ejemplo, en el cual no hay una meta de vida, un proyecto, pues la persona tiende, digamos, a tener la determinación y un adulto mayor, ustedes saben que el riesgo es que pues obviamente al ser mayor de edad puede tener acceso pues a muchos elementos, ¿no? Y puede tener muchos elementos también dentro de su casa. Digamos que si vive solo también sería difícil, por ejemplo, restringirle esos métodos, ¿no? A menos que viva con alguien. Muchas veces la historia previa de intentos de ideación, ¿no? Por ejemplo, menos frecuentes en jóvenes o en adultos predictores también. Los estigmas que hay frente a la salud mental, es decir, toda la dificultad para ellos del hecho de pedir ayuda o de hablar abiertamente sobre la depresión o sobre los síntomas, ¿no? Hoy en día pues vemos que muchos de ellos también tienen un estigma, por ejemplo, yo no voy al psicólogo porque eso significaría que estoy loco, ¿no? Pero no lo ven más como un estigma y no como un bienestar a su salud mental. Otro de los elementos son los factores, como les decía, protectores. Es obviamente si ellos encuentran un sentido de un propósito, muchas veces ese sentido, ese propósito, actividades, como vemos, significativas, voluntarias, roles familiares, ¿no? Que de alguna forma sienten que tienen un propósito tanto en la familia como en la sociedad. Redes sociales también sólidas como amistades, grupos comunitarios, centros de día. Otro de los elementos de la espiritualidad, como vemos que es la religión o fuente también de esperanza, ¿no? Muchas veces esa espiritualidad pues también les ayuda a ellos, ¿no? Más que todo lo que tiene que ver con la religión o pues también la esperanza. Otro de los elementos es el acceso también temprano o el tratamiento para la depresión o la ansiedad. Muchas veces estos factores psicológicos también los afectan, ¿no? Otro elemento son los factores o las habilidades de afrontamiento y son todas las que las que abordan esos elementos de afrontamiento o cómo se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no? Esas habilidades, por ejemplo, para afrontar o para desarrollar algo a lo largo de la vida. Hay otro tipo de señales de alarma específicas en el adulto mayor y es, por ejemplo, que muchas veces ellos hablan de no querer ser una carga, ¿no? Y estas son señales que también me están indicando que ellos están presentando un riesgo de suicidio. También la expresión de los deseos de reunirse con sus seres queridos fallecidos, ¿no? Regalar objetos personales o asuntos pendientes, el incremento de visitas médicas por quejas somáticas vagas. Muchos de ellos también empiezan a abandonar su autocuidado o falta de interés, como les decía, por sus medicamentos o por su alimentación. Y pues muchos de ellos también empiezan a abandonar, por ejemplo, eh, además de su alimentación,
empiezan a tener un estilo de vida en el cual incrementan notablemente el consumo del alcohol o de drogas, ¿no? No sé si hasta el momento tienen algunos de ustedes alguna pregunta o alguna duda, pero también nosotros podemos notar que dentro de las alteraciones emocionales, lo que más percibe el adulto mayor es la irritabilidad, esa ansiedad marcada, esa apatía persistente. Hay cambios de la edad que también tenemos que tener en cuenta, es que muchos de ellos se vuelven tercos, ¿no? Todo les molesta, no quieren hacer de pronto algo, como si de alguna forma fuera una queja, ¿no? Algunos de ellos empiezan a presentar y esa irritabilidad pues obviamente se debe a que existe o que está empezando a percibir síntomas depresivos. También síntomas depresivos atípicos como esas quejas físicas constantes, dolor crónico, muchas veces no tienen esa causa clara, ese insomnio persistente. Muchos de ellos empiezan a presentar esa anedonia, ¿no? Como esa pérdida de interés o de actividades antes que disfrutaban. Entre los cambios cognitivos también notamos esos pensamientos rígidos, dicotómicos, como ya no valgo nada, ¿no? Soy un inútil, dificultad para generar alternativas de solución a un problema, ¿no? Digamos que si tienen un problema, se enfrascan en el problema y tienen esa dificultad para buscar otro tipo de alternativas o de soluciones. Otro de ellos es la percepción negativa al futuro y es que muchas veces ellos perciben como esa desesperanza marcada, ¿no? Y esas autoesquemas también de ser inútil, ser una carga y y también como esa pérdida de dignidad. Frente al procesamiento de las pérdidas o los duelos, también notamos que muchos de ellos presentan duelos prolongados o patológicos y es básicamente como ese sentimiento de vacío, esa incapacidad para adaptarse. Muchos de ellos presentan esa acumulación también por pérdidas, como en la pareja, los amigos, el rol laboral, ¿no? La parte de la independencia. Otro de los factores que presentan es en cuanto a la personalidad, como les decía, muchos de ellos se vuelven perfeccionistas, autoexigentes, incluso disfuncionales frente a sus limitaciones físicas, ¿no? Muchos de ellos se ven inflexibles psicológicamente para aceptar los cambios de su vejez. Llegan a tener una tendencia también a pensamientos rumiativos o a reproches sobre su vida, como me equivoqué, como que fallé, como que mi vida no tuvo sentido. Es como esa insatisfacción que les decía en sus actividades o en sus logros, ¿no? En cuanto a su salud física, pues muchas veces hay asociaciones tanto médicas crónicas que le generan también desesperanza, dolores persistentes o crónicos que son insoportables o sin salida, también creencias de que hay un deterioro progresivo y lo cual sienten que es algo humillante para ellos. Muchos de ellos presentan una relación con la muerte, como expresiones de deseo de descansar o de terminar con su sufrimiento, una mayor aceptación a la muerte como alternativa racional o dependencia, comparaciones con conocidos o con fallecidos, por ejemplo, como ellos ya descansaron, yo también debería descansar. Otro de los elementos son las conductas previas al suicidio, como por ejemplo notamos que es el rechazo o tratamientos médicos o de abandono de medicación, la parte negativa desde la alimentación, ¿no? Adecuada, y también ordenar los asuntos financieros, que muchos de ellos pues empiezan a presentar también elementos como son esos asuntos financieros. Otra parte importante es identificar, por ejemplo, lo que está relacionado, por ejemplo, digamos, cuando nosotros hablamos de arreglos personales o financieros, pues muchas veces también tiene que ver como esas despedidas, ¿no? Como regalar objetos de valor. Vale, perfecto. Bueno, vamos a tomarnos un receso y recuerden que volvemos a las 8 y 15. Sí, a las 8:15. Recuerden que la clase del día de hoy es hasta las 9:30.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, básicamente, pues lo que más notamos en el riesgo de suicidio en el adulto mayor es los cambios que presentan, las dificultades que tienen por la edad, tanto de salud física, salud mental, ¿no? Como ya sabemos, muchos de ellos se sienten como, no les gusta de pronto hablar de pronto de cómo se sienten, no han normalizado, digamos, hablar de sus emociones o gestionarlas adecuadamente, y pues lo que conlleva a que perciban muchos síntomas en silencio y pues lo vivan de manera silenciosa, ¿no? Sin hablarlo con alguien de forma adecuada. Bueno, otro de los elementos también que notamos en el adulto mayor frente a los factores, ya digamos factores macrosociales, ¿no? Es, digamos, la participación. Muchos de ellos también tienen situaciones en las cuales no participan, ¿no? Muchas veces se sienten como aislados, la participación en un 66%, la aceptación también en un 62%, comprensión también, digamos, a nivel microsocial, pues ellos se sienten como que no son comprendidos, ¿no? En un 54,5% y frente a la protección en un 47%, ¿no? Y el apoyo que sienten que perciben o que tienen es en un 24,2%. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos estos elementos están claros? Entonces recuerden que básicamente los principales problemas que presenta el adulto mayor frente a los sucesos o elementos vitales son aquellos elementos cuando ellos observan que hay una pérdida laboral significativa, ¿no? Cuando existen problemas de su salud mental que los afecta emocionalmente. Todos los elementos cuando notamos que pueden tener un riesgo de suicidio, más que todo si hay consumo de alcohol o de drogas, si tienen problemas de su salud física o salud mental. Elementos, por ejemplo, cuando notamos que presentan algún tipo de situación básicamente relacionada con el duelo, necesidades insatisfechas, ¿no? La ansiedad, la ausencia también de proyectos vitales, muchas veces la pérdida significativa laboral, relaciones de pareja, ¿no? Necesidades como el de la ansiedad, la ausencia de proyectos vitales, vivencias también de amenaza, más que todo en el futuro, conflictos, vivencias también desde el estorbo, la autovalorización inadecuada, ¿no? Ya sea en la familia o en el hogar. Muchos de ellos también presentan situaciones particulares como duelo, proyectos de vida insatisfechos, ¿no? Muchos de ellos presentan también situaciones como pérdida también desde la vida o estos elementos básicamente a nivel individual o particular. Otro de los elementos que también tenemos que tener en cuenta es obviamente cuando ellos presentan, por ejemplo, el aislamiento, la ausencia también de vivencias, ¿no? La jubilación, muchos de ellos presentan ansiedad, digamos, hacia la muerte, ¿no? Otro de los elementos son las condiciones de vivencia, cómo viven, sus particularidades de la vida. Básicamente, pues tener en cuenta pues todos estos elementos, por ejemplo, los seres queridos, ¿no? La pérdida también de sus seres queridos o papeles también sociales, ¿no? Otro de los elementos que también observamos es la ansiedad, ¿no? Los proyectos vitales diferentes, ¿no? Muchas veces también presentan la ausencia, conflictos, vivencias de estorbo, la autovalorización de forma inadecuada.
Muchos de ellos también empiezan a presentar, digamos, dificultad para aceptar los cambios significativos a nivel personal, individual, como es la vejez, ¿no? Los cambios de la vejez, los cambios que están relacionados, digamos, hacia ellos, ¿no? Como la vejez, como puede ser los cambios, por ejemplo, a través de su funcionalidad, ¿no? Muchas veces también notamos que estos cambios a nivel físico generan como una dificultad en ellos, a nivel físico, a nivel individual o a nivel personal. Otro de los elementos son los programas en los cuales notamos, pues obviamente que las personas empiezan a tener también muchos accesos a métodos letales, ¿no? Más que todo como puede ser eh, a medicamentos o a sustancias o armas, ¿no? Y pues obviamente esto también va a dificultar que el adulto mayor pues presente un suicidio o un riesgo de suicidio en el futuro. Dentro de los factores protectores, pues también vemos que uno de ellos es la adecuada alimentación o los cambios, teniendo en cuenta los cambios corporales, la funcionalidad, el apoyo también desde esas medidas recreativas, el hecho también de incorporar al adulto mayor en una comunidad o en un ambiente, también ese adecuado o ese soporte tanto familiar o social, ¿no? Otro de los elementos es el factor de riesgo, cuando notamos obviamente ese factor de riesgo en adultos mayores, por ejemplo, tener en cuenta estos elementos, ¿no? Como los cambios corporales, todos los elementos cuando notamos que el adulto es consciente, ¿no? Por ejemplo, frente a avanzar la edad, las limitaciones, dolores crónicos, la audición, la visión y pues también la dependencia funcional frente a actividades de la vida diaria o a la percepción o a la mala calidad también de la vida, ¿no? Más que todo cuando tenemos en cuenta la parte de las redes de apoyo o el factor también de riesgo significativo en el adulto mayor. Hay otro elemento y es la pérdida de la vinculación laboral, la jubilación, la muerte del cónyuge de los pares, la soledad o el aislamiento. Y en cuanto a factores de riesgo, también la baja calidad de vida, ¿no? La institucionalización y también el hecho de estar hospitalizados recurrentemente. Muchos de ellos, como ya les comenté, mantienen situaciones de abandono y de discriminación. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna duda? Por acá veo que me dicen y que algunos adultos como los jóvenes no es conveniente decirles que piensen en sus hijos o que no atenten contra sus vidas. ¿Cuál sería la reacción en caso que hay familias que hacen eso? Bueno, en el adulto mayor acá lo importante es establecer o mejorar las redes de apoyo, ¿no? Eh, Cómo nosotros establecemos esa red de apoyo de forma adecuada para que ellos pues obviamente fortalezcan ese vínculo y pues a través de fortalecer ese vínculo mejoren sus relaciones familiares. También algunos quieren dejar la herencia y repartir sus cosas, ¿no? ¿Cómo sería una alerta a sus familiares? Pues sí, claro, una de las alertas es principalmente el hecho de querer, digamos, dar regalos, donaciones, ¿no? El hecho, digamos, de querer de pronto, digamos, que dar este tipo de situaciones. Regalos, pertenencias, como querer estabilizar ciertos elementos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Otro de los elementos de los factores protectores de la conducta de suicida en el adulto mayor es, como les decía, también el hecho de la funcionalidad, ¿no? El hecho de depender o la pérdida de vinculación tanto laboral
como la jubilación, como esa muerte de cónyuge. Muchos de ellos tienen situaciones de duelos no resueltos, ¿no? Y estos duelos pues también los afecta tanto a su soledad, el aislamiento. eh, Muchas veces presentan este tipo de elementos como abandono, discriminación. Muchas veces el adulto mayor se siente solo y se deprime por el abandono de sus hijos y muchas veces no lo dejan ver los nietos. Sí, muchas veces también están solos, ¿no? Están solos en casa. Este es uno de los elementos que notamos que presentan ellos un problema muy alto por el hecho de estar solos, de estar abandonados, ¿no? Otro de los problemas es que no aceptan también la pérdida laboral. Muchas veces el adulto mayor asume la pérdida laboral como una situación de fracaso, de envejecimiento, de muerte. Y digamos que el hecho de no estar compartiendo, por ejemplo, con los compañeros, de no tener ese trabajo, digamos, esa actividad laboral, física, ser reconocidos, también los afecta, digamos, en cuanto a su funcionalidad, ¿no? Muchas veces cuando ya tienen esa pérdida laboral, pues lo que notamos es que empiezan a presentar una situación básicamente como una depresión marcada, ¿no? Eh, Muchas veces esa pérdida o esa desvinculación laboral la asumen como un fracaso y como una situación de que de pronto no alcanzaron esas necesidades satisfechas. Otra parte, digamos que en cuanto a los cambios físicos, muchas veces también ellos presentan incluso dolores crónicos, ¿no? Enfermedades, obviamente por el hecho de estar pasando por una adultez, ¿no? Y otro de los elementos es que estos dolores crónicos, pues también la dificultad que presentan es que estos dolores también van afectando su calidad de vida, ¿no? Y que de alguna forma, pues, su percepción frente al dolor es que cada vez va a ser mayor, más alta, más recurrente, más significativa, y que obviamente, pues, esto va a ir deteriorando su calidad de vida. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Desde la prevención se puede abordar elementos como es la prevención al envejecimiento, ¿no? Esta es una de las partes que más se puede abordar a nivel de de la parte de la psicología en el adulto mayor. Y pues obviamente la idea es acá promover em, trabajos que puedan apoyar estos programas de envejecimiento saludables, ¿no? Promover elementos comunitarios en personas, cómo abordan esas situaciones sociales, la prevención también de la depresión, del suicidio, de los principales síntomas y también de las alarmas, ¿no? Frente al suicidio.
Bueno, y digamos que acá está esta otra parte en la cual nosotros también tenemos en cuenta pues los elementos de la educación, la atención primaria, el principal elemento es monitorear ese tratamiento, esas enfermedades crónicas, casos de dolor, las consultas también cuando son frecuentes, como vemos ese estado de ánimo depresivo, tener en cuenta esas características, por ejemplo, del adulto, ¿no? El hecho de reducir ese acceso de medios de suicidio y pues obviamente tener en cuenta todos esos factores comunes en el adulto mayor. Otro de los elementos es el suicidio en el ámbito laboral y es que pues el suicidio pues es un problema importante, ¿no? De salud pública, que hoy en día también vemos que muchas personas en el ámbito laboral, en su profesión o en su empresa, también empiezan a presentar problemas de suicidio. Y pues obviamente la idea es que tengan estrategias también para prevenirlo, ¿no? Entre los principales factores del ámbito laboral, notamos es la garantizar el bienestar o la satisfacción de los empleados en el trabajo, ¿no? El hecho de disponer de ese capital humano, ese capital saludable, ese capital motivado, productivo, el hecho también de mejorar o de disponer también, digamos, ese rendimiento general o esa productividad. Hay el hecho también de reducir las tasas de absentismo o cambios a nivel personal, reducir costos o cargas también social o en lo conjunto, y el hecho de cumplir también elementos o requisitos legales, ¿no? Muchas veces ustedes saben que dentro de los factores laborales también genera un estrés, ¿no? Asociados a la productividad, a la que tienen que cumplir con ciertos ítems, a ese elemento de los costos o de las cargas, al hecho de también de cumplir con ciertos requisitos legales, ¿no? Al hecho de ser productivos. Y pues digamos que esta parte pues también le ayuda a los empleados porque en muchas empresas, por ejemplo, se brindan capacitaciones para el bienestar, digamos, de los empleados, eh, ese capital saludable, motivado y productivo, ¿no? También los costos, ¿no? Por ejemplo, ellos también les dan, digamos, charlas, por ejemplo, para manejar el estrés, para abordar elementos propios de la salud. eh, Otros elementos es también mejorar como tal la productividad, ¿no? El absentismo, las cargas también, ¿no? Y pues estos elementos pues también ayudan y son factores protectores, ¿no? Y pues obviamente ahora vamos a hablar de los factores de riesgo y cuando hablamos de los factores de riesgo es tener en cuenta elementos como es, digamos, el estrés laboral es uno de ellos, ¿no? La elevada esa exigencia frente a ese puesto de trabajo, la sensación de control por el trabajo, como esa carga alta también en el trabajo, ¿no? El acoso o mobbing, más conocido, la intimidación laboral, muchas veces también está esa mala comunicación, ¿no? Dentro de la empresa, incluso que también el acoso moving, pues también no solamente es el acoso laboral por la sobrecarga de trabajo, sino que también puede haber acoso también de manera, digamos, sexual, ¿no? En el trabajo. La exposición al riesgo, es decir, a ponerse a elementos donde la persona pueda estar en riesgo, como por ejemplo trabajar con productos químicos, con alturas, ¿no? Con cualquier elemento que pueda poner en riesgo la vida de la persona. También la falta de, digamos, de conciliación en la parte laboral o personal, que muchas veces vemos que hay personas que tienden a tener, digamos, el tiempo de casa, lo llevan al trabajo, ¿no? Que no tienen como ese descanso, que digamos que no hay como esa parte en la cual la persona pues está en su casa y se centra en su casa, ¿no? Que sino que continúan trabajando por mucho tiempo. Otro elemento es la precariedad laboral y muchas veces pues también la falta de trabajo, ustedes saben que es un factor de riesgo, ¿no? Porque hoy en día pues la parte económica también
afecta, digamos, al ser humano, más que todo la parte financiera, las deudas. Síndrome del trabajador quemado, más conocido como burnout, que es cuando la persona empieza a perder esa capacidad del trabajo, esa desmotivación por el trabajo, que siente que por más que quiera atender las tareas o las rutinas, no le rinde, ¿no? Y digamos que se le dice burnout porque pues la persona pues se siente como digamos en un ámbito digamos de desmotivación laboral, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Otro elemento es proporcionar o mantener ese ámbito laboral seguro y saludable. Y uno de ellos es abordar o trabajar, por ejemplo, elementos, por ejemplo, como es el trabajo seguro, ¿no? Saludable, como hablábamos de garantizar, por ejemplo, en los empleados, los empleadores, que se sientan valorados, donde identifican esas fuentes de estrés, donde los empleados sienten que tienen como el control, ¿no? Sobre el trabajo o sobre el trabajo que realizan. En hechos también importantes es proporcionar o mantener un ámbito laboral seguro y saludable, ¿no? Cuando hablamos de esto, el lugar de trabajo que sea seguro, que sea saludable, cómo se caracteriza por a los empleados o los empleadores, que se sientan valorados y dónde identifican esas fuentes de estrés. También los empleados cuando notamos que tienen el control sobre el trabajo también que están realizando, ¿no? Hoy en día tenemos que incluir un poco más al adulto mayor en estas características, ¿no? En estas características como por ejemplo en la familia, cómo los integramos, cómo evitamos de que ellos no se queden solos, ¿no? Otra parte importante es el estrés, por ejemplo, cuando notamos cuando se presenta o este estrés, cómo está asociado a elementos del trabajo, ¿no? Digamos que en el ámbito laboral también observamos que muchas veces el hecho de promover la salud mental, de estigmatizar los problemas de salud, todos los elementos cuando hablamos de estos elementos desde las actividades mediantes, ¿no? Como es la sensibilización, el punto de partida, mediante la realización de los programas psicoeducativos, de salud mental, de capacitación, todos los elementos cuando vemos que están destinados a la mejoría o a la resiliencia o a la gestión del tiempo, a la gestión también relacionada con el estrés, elementos, por ejemplo, como es la prevención, la reducción a la intimidación o al acoso, y pues también la inversión de las políticas o de los programas contra el acoso, ¿no? Estos programas también apoyan a prevenir, obviamente, estos problemas de salud mental porque pues de alguna forma dan un ambiente seguro al empleado. Otro de los elementos es las políticas o los programas o el acoso anti-moving, también la ampliación de los servicios de apoyo psicológico, que muchas empresas pues se presentan, ¿no? Ese apoyo psicológico para prevenir, obviamente, ¿no? Y para que el empleado también pueda hablar de sus emociones. También está la prevención y reducción del estrés laboral y el aumento de la resiliencia en los empleados. Hay programas también de salud mental que también capacitan a los empleados, como les decía, para aprender a gestionar el tiempo, a gestionar el estrés, para trabajar incluso la ansiedad, la depresión, ¿no? La comunicación adecuada, solución a los problemas. Y todos estos programas los ayudan a ellos a mejorar, digamos, los ambientes tanto sociales o interpersonales e incluso sus emociones de forma interna. Suicidio en tiempos de COVID, también notamos, pues obviamente que se presentó el suicidio en tiempos de COVID, más que todo se exacerbó por el tema de la pandemia, ¿no?
¿Qué notamos? Que el encierro, la actividad económica, todos estos elementos notaron cómo se veía afectado elementos del estrés, muchos seres queridos también se incrementó la muerte, ¿no? Se aumentó el teletrabajo, las clases presenciales en los colegios, las universidades se vieron obligadas a pasar a modalidad virtual. Otro de los elementos son los aspectos, como vemos que han ido provocándose la aparición desde los múltiples factores estresantes y estos cómo incrementaron los trastornos también de ansiedad o trastornos de pánico, ¿no? Otro de los trastornos es también lo que se presentó, como vemos que es el caso de la depresión y la conducta también de suicidio. ¿Qué personal notamos que se aumentó el riesgo de suicidio? El personal médico, ¿no? Básicamente el coronavirus ha afectado la salud mental de muchas personas, han evidenciado el aumento de la angustia, el miedo, la ansiedad, la depresión, principalmente pues en los profesionales de la salud. Y obviamente ellos han tenido que convivir con una crisis sanitaria, han vivido la muerte de muchos pacientes de forma permanente y han generado también sensaciones de pérdida y han llegado a convertirse en ese factor de riesgo significativo, por lo cual muchos profesionales también han decidido quitarse la vida. Factores de riesgo en el COVID-19, pues uno de ellos está la cuarentena, el confinamiento, el distanciamiento social, está la ansiedad por la salud, por la depresión. Otro de los elementos que notamos es la falta del acceso a la tecnología, la naturaleza desconocida por la infección o la falta de la cura biológica, ¿no? Cuando llegó digamos, esta pandemia, esta enfermedad, muchas personas se sintieron culpables, incluso empezaron a tener también xenofobia, ¿no? También hacia el personal médico. Hubo un tema muy alto de estigma social, hubo una situación de estrés agudo, básicamente presentaron trastorno de estrés postraumático, ¿no? Muchos de ellos, pues obviamente por el hecho, digamos, de estar viviendo esta situación con sus pacientes, ¿no? Ese trastorno de estrés postraumático, pues obviamente por esa carga laboral. Estos fueron como los factores de riesgo que tenían, pues obviamente el personal médico, ¿no? Sin contar con las largas y extensas horas de trabajo que tenían, ¿no? Y la dificultad de la crisis sanitaria que obviamente hacían que tuvieran que extender sus horarios laborales. Muchos de ellos vivieron situaciones de depresión, de ansiedad, incluso que también vivían situaciones personales como rupturas con su familia, ¿no? A nivel, digamos, del hogar, también muchos edificios, también las personas no aceptaban que los personales médicos entraran al edificio. Digamos que estos eran los principales factores de riesgo. Digamos que también la falta de información o toda esa información errónea que también empezó a surgir, que lo que hacía era generar mayor pánico y caos a nivel social, ¿no? O particular, que muchas veces generaba que algunas personas vivieran estrés agudo, paranoia. Y acuérdense que en esa época también se incrementó el suicidio en la población. Eh, También otro de los factores de riesgo era el colapso de muchas industrias, ¿no? En pequeña escala. Trabajadores que tenían ese salario diario también se vieron afectados porque pues no tenían la capacidad para poder trabajar. Muchas mujeres vivían situaciones de abuso doméstico y violencia doméstica porque sus esposos mantenían, digamos, mucho tiempo en casa, ¿no? Llegaron a pasar muchos temas de atrapamiento con parejas abusivas sin poder salir de la casa. Había una responsabilidad también alta de cuidar a los hijos dentro de casa, una incertidumbre sobre el futuro. Algunas personas presentaron una sobrecarga de teletrabajo, como la recesión o crisis financiera, desempleo también, consumo de sustancias y el acceso limitado obviamente a la atención médica, porque recuerden que la atención médica estaba saturada. Factores protectores del marco del COVID, tener una adecuada relación familiar, ¿no? Eran los factores protectores cuando se apoyaban de pronto en las familias, el hecho de tener acceso a los servicios de salud, tanto física como psicológica y psiquiátrica. Digamos que aquí se dio un paso a la telemedicina y la telepsicología, y esta parte pues fue para algunas personas un apoyo, ¿no? También recuerden que había muchas personas que hacían temas de autocuidado, clases, ejercicios, meditación y yoga en casa.
el hecho de evitar la carga de información sobre el COVID, también había temas de autocuidado también sobre las noticias, mantener las rutinas, ¿no? Y nuevos pasatiempos, y también el hecho de buscar ese apoyo también emocional. Otro de los elementos es la depresión de la conducta suicida, y aquí pues principalmente lo que más notábamos eran los pacientes que tenían depresión y conducta suicida, ¿no? ¿Qué era lo que encontrábamos aquí? Básicamente se encontraban más expuestos a cometer suicidio, más que todo en la etapa inicial del trastorno. Habían comenzado a tener o a hacer ese efecto, inclusive después de concebir esa alta hospitalaria, ¿no? Muchas veces presentaban un tratamiento cuando la depresión notábamos que estaba exacerbada, ¿no? Que la persona no tenía una fuerza o no podía aniquilarse de la misma, ¿no? Porque obviamente estaba pasando por esa depresión. Otro de los elementos son los síntomas de desesperanza y más que todo notábamos esos síntomas de la depresión. También cuando vemos es también los trastornos adictivos o de la conducta suicida y básicamente los trastornos en especial, todos los que tenemos que tener en cuenta que presentaban una etapa, ¿no? Una etapa, digamos, básicamente frente a la conducta suicida, tener en cuenta pues todas las etapas avanzadas, cuando presentaban impulsividad y pues todos los elementos que podían conllevar a que fuera un factor también de riesgo, ¿no? Para el suicidio. Tener en cuenta pues también los casos de las personas que probablemente presentaban esa depresión de forma secundaria y pues muchas veces también debido a esa incapacidad también de tener ese autocontrol sobre la adicción y cómo esto se convertía en una situación donde el deterioro físico y psicosocial se sentía insuperable. Otro de los elementos eran los trastornos psicóticos y de suicidio. Básicamente, pues lo que más notábamos es que generalmente se presentaba de un 25 a un 50% de los pacientes que estaban diagnosticados con esquizofrenia o que tenían algunos estudios también desde esos episodios psicóticos donde alucinan, donde presentan ideas delirantes, ¿no? Muchos elementos podían ser el hecho de sentir ese temor o ese desespero o la desesperanza o también el hecho de intentar cometer un suicidio o al menos una vez en su vida, ¿no? Más que todo con esos métodos crueles, atípicos, como notamos que se presentaba el suicidio, por ejemplo, el hacha, el apuñalamiento, y entre otros, y que no avisaban, por ejemplo, la participación desde sus intenciones. Otro de los elementos es que el trastorno podía surgir de forma espontánea y obviamente sin considerar elementos previos, como se presentaba ese suicidio impulsivo, y que habían jóvenes, por ejemplo, más que todos los que hacían parte de ese sexo masculino, que tenían en cuenta esa etapa de la enfermedad, muchas veces llegaban a presentar recaídas crónicas desde los primeros meses después de obtener obviamente esa alta hospitalaria. ¿Qué notábamos aquí? Que muchas veces se presentaba una comorbilidad también con la depresión, ¿no? Otro es el trastorno límite, como les decía, más que todo porque se caracteriza por la impulsividad, el desequilibrio emocional, el trastorno estaba relacionado con la conducta suicida y que aproximadamente el 10% de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad llegan a un suicidio consumado, ¿no? A diferencia del 90% que solo amenazan con suicidarse o que lo intentan o que muchas veces pues los conlleva, digamos, a esto. En cuanto a la anorexia y el suicidio, también se manifiesta, digamos, más que todo en las mujeres y estas están relacionadas con el suicidio, principalmente las que están en etapas avanzadas, ¿no? Al trastorno. Y pues más que todo teniendo en cuenta pues lo inalcanzable, por ejemplo, de ese cuerpo físico perfecto, ¿no? Pacientes que tienen anorexia presentan también una comorbilidad con la depresión. Muchas veces también llegan a presentar, por ejemplo, resultados de agravamiento clínico, ¿no? Aislamiento social, agotamiento físico, por la enfermedad y por la desesperanza. ¿Qué notamos en la anorexia y el suicidio? Que obviamente muchas veces está ese hecho de alcanzar ese estándar implacable, ¿no? Ese cuerpo perfecto genera un estrés diario constante en la vida de la mujer. También la pérdida significativa del cabello, ¿no?
Y pues el hecho es que también llegan, por más que lo intenten, llegan a no mostrar como una satisfacción con su cuerpo, con su seguridad, ¿no? Con sus elementos físicos. Y pues esto también digamos que está muy de la mano con la depresión. Otro de los elementos a tener en cuenta es el suicidio, más que todo las personas que puedan llegar a deducir sobre esa intencionalidad o el método o cómo se evidencia la posibilidad de que se presenta un trastorno mental, ¿no? Cada paciente elige un método que encuentra más asequible para el mismo, ¿no? Y obviamente muchas veces tenemos que tener en cuenta los métodos también, por ejemplo, que pueda conllevar a que la persona pues tenga un método violento, impulsivo, o pues obviamente la presencia también de enfermedades mentales, ¿no? Recuerden que el suicidio pues también tenemos que tener en cuenta la intención que tiene la persona, el método y la posibilidad para llevarlo a cabo, y pues esto también cómo está relacionado con el trastorno mental. Recuerden tal de un suicidio consumado, más que todo en caso de la depresión, tenemos que tener en cuenta, pues obviamente el trastorno depresivo mayor, la comorbilidad con enfermedades mentales, ¿no? Como puede ser ese trastorno límite de la personalidad. Qué tan importante es, por ejemplo, aclarar no solamente a las personas que presentan trastornos mentales, sino también el hecho de llegar a tener un acto suicida, o esto cómo puede conllevar a que una persona pues pase por una crisis y piense con acabar con su vida, ¿no? Y digamos que esta es una parte importante desde la advertencia previa, ¿no? Digamos que la depresión es uno de los factores, pero también todas las comorbilidades que hay de la salud mental, ¿no? Hay muchos trastornos que también tienen que ver con la salud mental, como es el trastorno límite, como es la esquizofrenia, como puede ser también algún tipo de trauma o vivencia personal, algún tipo de enfermedad incluso física, como puede ser el caso del adulto mayor, como esa pérdida de vitalidad, ¿no? Ese aislamiento, esa soledad, la jubilación, incluso los duelos que no han realizado, que no han desarrollado. Entonces es importante que tengamos en cuenta pues cómo estos elementos convergen en este suicidio, más que todo en las poblaciones, ¿no? ¿Qué otros elementos podemos aclarar? Y es que se ha observado que el suicidio es más alto en hombres que en mujeres en los diferentes tipos de edad, ¿no? Que también los factores en que las personas se sienten aisladas o discriminadas frente a una condición sexual, social, de raza, de etnia, incluso que no tienen el apoyo del Estado, que de alguna forma se sienten aislados o discriminados, es un factor de suicidio, ¿no? Como también puede ser el caso del adulto mayor, que en algunos momentos o situaciones también se sienten como digamos, como si fueran un estorbo para las familias o para las personas cercanas. Bueno, quiero agradecerles a todos por la clase del día de hoy y recuerden que nos vemos mañana de 6:15 a 9:30. Muchas gracias a todos.